Muy buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy aquí en este Facebook Live del Círculo Israelita del Caribe. Quiero agradecerle su compañía. Estamos junto con el Rabbi Juan Mejía, que nos está acompañando desde Oklahoma City. Hoy vamos a tener una conferencia de un tema muy interesante. Él va a estar hablándonos sobre el tema de judaísmo sin cábala. Un tema que seguramente nos interesa a todos y que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar sus recomendaciones. Y la dinámica de hoy es que él va a hablar un tiempo y luego nosotros vamos a tener una serie de preguntas que vamos a responder a través de los comentarios de Facebook del en vivo que van a tener disponible ahí en Facebook. Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces, Rabbi. ¿Por qué judaísmo sin cábala? ¿Cuál es este tema tan chévere, tan interesante? Bueno, entonces iniciamos. Gracias, Tadashi. Gracias a toda la comunidad del Círculo Israelita del Caribe por darme este espacio y a todos los que nos siguen y nos escuchan. Cuando yo comencé mi aproximación al judaísmo hace mucho tiempo, uno de los libros centrales que tenía a mi disposición se llamaba A Handbook of Jewish Thought, un manual de pensamiento judío, escrito por el rabino Aryeh Kaplan de bendita memoria, y fue un libro muy importante para mí, un libro excelente. Y en su primera página, no obstante, y es algo que lo tengo muy claro y lo recuerdo muy bien, decía lo siguiente: decía que el judaísmo está constituido por tres partes. Uno, que es la Torah escrita, que él comparaba con el cuerpo del judaísmo. Lo segundo, que es la Torah oral, que es el intelecto del judaísmo, es decir, es el aspecto intelectual, el aspecto mental del judaísmo, y que la Kabbalah o Sod o el secreto o la doctrina mística de la Kabbalah es el alma del judaísmo. Y esta es una noción que yo he escuchado en muchas fuentes, he escuchado de muchas personas, y es algo que incluso en algunos círculos se asume como cierto, de que la cábala simplemente es la forma o la doctrina secreta del judaísmo o la teología auténtica del judaísmo, y que judaísmo sin cábala es impropio. Y lo que quiero hacer en esta media hora es, primero que todo, definir bien qué es la Kabbalah o la Cábala, como se le llama comúnmente, aunque técnicamente en hebreo es mucho más correcto decir Kabbalah. Segundo, si ha existido antes la posibilidad de tener un judaísmo sin Kabbalah, si esto ha ocurrido históricamente, cómo se ha manifestado. Y por último, que es lo más importante en mi opinión, expresar tres argumentos muy breves de por qué creo que en el mundo particular de el judaísmo latinoamericano que está surgiendo, que tal vez ir por el camino de la Cábala no sea el mejor camino para estas comunidades. No es un secreto que mucha gente incluso no es judía todavía, pero se enfocan y se centran en este tema de la Cábala, y este es su invitación al judaísmo, su camino al judaísmo, o para mucha gente incluso se vuelve un fin en sí mismo. Ellos son cabalistas, no son judíos, y quiero dar tres argumentos de por qué no me parece que este sea el mejor camino para el nuevo judaísmo latinoamericano que está emergiendo. Comencemos entonces por lo primero. ¿Qué es Kabbalah o qué es Cábala? A un nivel lingüístico, Kabbalah significa muchas cosas. Kabbalah viene del verbo lekabel, que es recibir. Entonces es la recepción. Y esto en hebreo moderno tiene muchísimos sentidos. O sea, la recepción de un hotel del lobby, de un hotel llamado Kabbalah. El recibo que yo, cuando compro algo que se me da, es Kabbalah.
Dentro de la tradición rabínica, dentro de la Torá oral, Kabbalah significa la Torá oral, es otro nombre para la Torá oral. Pero cuando la gente, la mayoría de las veces, en un contexto místico, habla de Kabbalah, se refieren a una doctrina que aparece más o menos en la Edad Media, aunque tiene precedentes en la Antigüedad tardía. Es una doctrina basada en pensamiento griego, como todas las doctrinas medievales, tanto en el Islam, como en el cristianismo, como en el judaísmo, ninguna se escapó de tener influencias griegas. Esta dicotomía que mucha gente mesiánica, no, es que esto es hebreo y esto es griego y lo griego es malo y lo judío es bueno. El mundo judío, el mundo hebreo se desarrolla en el Mediterráneo occidental. Es imposible crear fenómenos culturales sin una influencia griega. Y esta influencia proviene particularmente de una escuela filosófica llamada el neoplatonismo. El neoplatonismo es una doctrina filosófica que influye en muchas religiones, tanto el Islam como el cristianismo como el judaísmo, donde, como en el platonismo original, o sea, el neoplatonismo es el nuevo platonismo, el platonismo, Platón, filósofo griego Platón, pensaba que el mundo real, el mundo verdaderamente real, no es este mundo físico que nosotros vemos, sino es un mundo invisible, un mundo de las ideas. Lo que el neoplatonismo añade a esto es una doctrina muy afincada de intermediarios espirituales, que se llama hipóstasis, como en la filosofía neoplatónica la existencia es descrita muchas veces en términos de emanaciones, como una fuente que parte de la fuente original, que es el uno bueno, ¿cierto? La realidad indefinible, trascendente, absoluta de Dios, y que como una de estas torres de champaña, ¿cierto? La existencia comienza arriba y va cambiando conforme se va alejando de la fuente hasta llegar al mundo material, que es la forma más baja, más básica y menos real del mundo real. Esto es expresado, o sea, desde este punto de vista, a través de libros como el libro del Zohar o el libro de Sefer Yetzirah o Sefer Abahir, o ciertamente pues ya en la época del siglo XV, el siglo XVI, la obra de el Arizal y todos sus discípulos y sus amigos, es una adaptación judía de esta doctrina neoplatónica. ¿Ok? Donde es muy importante mundos invisibles, realidades invisibles, como todo en el platonismo, este no es el mundo real es algo que nosotros no accedemos y del cual esta realidad es simplemente un reflejo. ¿Ok? Los cabalistas insisten que este conocimiento es antiquísimo, que este conocimiento es coeterno o coexistente con el judaísmo, es decir, que Moisés era cabalista, que Abraham era cabalista, que todos los sabios del Talmud eran cabalistas. Y es muy difícil para la gente que cree esto, ciertamente desde un fundamentalismo religioso, descreer esta noción. Pero desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva crítica, es absolutamente el consenso de los autores es que, por ejemplo, un libro como el libro del Zohar, si bien contiene midrashim y contiene aproximaciones que son mucho más antiguas, fundamentalmente es una creación medieval. El libro del Sefer Zohar es publicado en el año 1280 en España, y su composición gramatical, temática, la influencia del neoplatonismo, básicamente lo enmarcan en un producto de su tiempo. Y esta es una crítica que no solo proviene de las universidades y de
de la academia secular, entre comillas, sino que incluso cuando el Sefer HaZohar es publicado y desde entonces muchas figuras de increíble e intachable reputación judaica pusieron en duda de que esto en efecto, como dice el mismo libro del Zohar, que esto fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, lo cual lo haría un libro muchísimo más antiguo y muchísimo más autoritario. Es decir, en vez de ser un libro medieval, estaría como a la par de la Mishnah, lo cual lo volvería, en efecto, como dice el Rabbi Ari Kaplan, una parte inseparable del judaísmo. ¿Ok? Entonces, a esto es a lo que yo me refiero como Cábala. Es un movimiento cultural dentro del judaísmo que tendrá entre 800 y 1000 años, aunque hay libros como el Sefer Yetzirah que son más antiguos, no tan antiguos como dicen los cabalistas que eso. Para los cabalistas, Sefer Yetzirah fue escrito por Abraham, lo cual pues es un anacronismo, porque en la época de Abraham el alfabeto todavía no había sido inventado y contiene muchas nociones griegas posteriores, pero podemos decir que mucha por ejemplo, Sefer Yetzirah fue influenciado por escuelas místicas dentro de la antigüedad tardía, como la literatura de Gehalot, que son contemporáneos del Talmud. ¿Ok? Y que se ha desarrollado y que para muchos judíos, la inmensa mayoría de la ortodoxia hoy, y también en otros espacios, es central. Este es el cristal, el foco por el cual ellos enmarcan y entienden el judaísmo. Eso es lo que vamos a entender por Cábala. Ahora, la pregunta que nos surge entonces es si es posible un judaísmo sin Cábala. Y la respuesta es absolutamente. Desde esta perspectiva histórica que he venido presentando, la mayor parte del judaísmo fue desarrollado sin Kabbalah. ¿Por qué? La mayor parte del judaísmo, ciertamente el Talmud, el Tanaj, todo esto precede cronológicamente a la Kabbalah. Pero pues esto a los cabalistas no los convence, porque ellos dicen, no, es que esto es viejísimo, pero no pueden probarlo. Y es más, todo lo que nosotros sabemos, o sea, todas las herramientas críticas que tenemos a nuestra disposición, nos dicen que este es un fenómeno bastante más posterior. Varios ejemplos de estos judaísmos sin Cábala. Posiblemente el más representativo y el más emblemático es el del Rambam. Ahora me puede decir, pero Rabino, el Rambam es del siglo XII y usted me está diciendo que el Zohar aparece a finales del siglo XIII. Hay un libro fantástico que se llama, fue publicado por un profesor de la Universidad de Haifa, se llama Menachem Kellner, que se llama Maimonides Confrontation with Mysticism, el enfrentamiento de Maimónides con el misticismo. Y lo que este libro demuestra, en mi opinión, con muchos textos y pruebas, es que el Rambam, en su Guía a los Perplejos y en el Mishneh Torah, estaba polemizando en contra de una forma de judaísmo que uno podría llamar proto-cabalística. La Kabbalah, antes de la publicación del Sefer HaZohar, a finales del siglo XIII, era una disciplina secreta, pasada de maestro a estudiante o de padre a hijo, particularmente en el norte de España y en el sur de Francia. Y esta doctrina había comenzado a influenciar el judaísmo, y el Rambam, de una manera muy agresiva, dice no. El judaísmo no es una cuestión de conjurar ángeles o de conectarme con ciertas realidades para influenciar el mundo. Y el Rambam presenta de una manera pública, a través de la creación de sus escritos, un judaísmo muy robusto que no comparte muchas de estas premisas que luego van a coalicionarse en lo que va siendo la Kabbalah o el Zohar. Incluso, y esto es algo que ha sido postulado por muchos estudiosos
de la historia de la Kabbalah es que lo que fuerza a las escuelas cabalísticas a salir a la luz, a salir de este espacio de misticismo, de secreto, de escondido, de padre a hijo, de alumno, de maestro a alumno, es justamente que el Rambam de una manera pública presenta un judaísmo que es antitético a la Kabbalah, y esto los fuerza de cierto modo a salir a la luz y a presentar públicamente un contraejemplo, un contrapeso. ¿Ok? El Rambam, cuando el Rambam fallece, sí, entre 40 y 50 años después, hay un fenómeno cultural donde los cabalistas y los alumnos en España de los rabinos de Francia, particularmente en el área de Cataluña, pero también en el sur de Francia, le hacen la guerra literal al Rambam, hacen quemar sus escritos y presentan un judaísmo que se opone a las nociones filosóficas, racionalistas del Rambam. Y desde ese momento en la historia tenemos dos versiones del judaísmo que van a estar en oposición, que es el judaísmo racionalista, filosófico, basado en la observación empírica, centrado en temas de alajá, de observancia en este mundo, y de un judaísmo que justifica todas nuestras acciones en este mundo apelando a una realidad invisible, a una realidad suprasensorial que luego es descrita con lujo de detalles por el Zohar y por el Arizal y por todos los otros rabinos cabalistas que vienen a mapear este sistema espiritual para explicar o, en ciertos casos, controlar esta realidad. Y estos dos judaísmos van a estar en constante lucha a través de la historia. Un ejemplo importante es en Venecia en el siglo XVI. Venecia en el siglo XVI es una de las ciudades judías más importantes del mundo. Es el centro de impresión de libros judíos más grande del mundo, donde se está imprimiendo el Talmud. Y tenemos un testimonio muy fuerte de uno de los rabinos más importantes de Venecia, que es el rabino Leone di Modena, Ariel Leone di Modena, que dice, esta comunidad la está destruyendo la Kabbalah. O sea, dice, nosotros en Venecia teníamos nuestra forma de hacer las cosas. Y de pronto están viniendo estos rabinos cabalistas y están cambiando todo. Están cambiando todo y las familias se están dividiendo, lo cual demuestra de que esta noción de que la Kabbalah siempre ha existido como una fuerza reconocida y unánime y respetada en el mundo judío no es cierto. La misma pelea que tienen en Venecia la tienen una generación después en Ámsterdam. Los grandes rabinos cabalistas, el gran rabino cabalista Isaac da Fonseca y Saúl Leví de Morteira, que son los dos grandes rabinos de la comunidad sefaradí de Ámsterdam, se enfrentan sobre temas cabalísticos, el uno contra y el otro pro. Y así a través de la historia, incluso llega a sitios muy distantes. A comienzos del siglo XX ocurre un cisma en la comunidad judía de Sanna, en Yemen, donde la comunidad se divide en cabalistas y no solo no cabalistas, sino anticabalistas. Un grupo se llamaba Dor Daim, Dor de A significa una generación de conocimiento, liderados por el rabino Yehi Kafeh, que es el abuelo de uno de los promotores del Rambam más importantes en Israel, murió recientemente, el rabino Yosef Kafeh, de bendita memoria. Y el rabino Yehi Kafeh estudia, dice el Zohar es una fabricación, esto no es el judaísmo tradicional de Yemen, y se crea problemas, o sea, la gente va y denuncia a los otros, los cabalistas denuncian a los racionalistas ante la policía musulmana y viceversa. Entonces hay un cisma y una separación en el judaísmo en dos campos, uno firmemente afincado en la Kabbalah y el otro no. ¿Ok? Si esto es cierto,
¿Por qué entonces ustedes podrían preguntar, ¿por qué rabino entonces todo el mundo es cabalista? O al menos así pareciera. Esto es porque en esta pelea entre los maimonidianos y los anti-maimonidianos, entre los cabalistas y los racionalistas, la Kabbalah, principalmente en el mundo ortodoxo, ganó. Y esto se debe a muchas causas. Mi teoría, y es una teoría, o sea, no es una teoría sociológica, es que el pensamiento cabalista, que es muy dado a explicaciones místicas, explicaciones invisibles, fue central para la supervivencia del judaísmo en épocas muy graves. El gran estudioso de la Kabbalah alemán Gershom Scholem, posiblemente en español es la persona más traducida, varios de sus libros han sido traducidos al castellano por el Fondo de Cultura Económica. Gershom Scholem dice que la Kabbalah se nutre y crece en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un momento de crisis, y esto lo estamos viviendo hoy durante el coronavirus y el COVID, yo no tengo nada que hacer. No hay una salida racional, no hay una salida racional. No estamos en un sin salida. Entonces, apelar a un pensamiento mágico, un pensamiento místico, algo que desafía la racionalidad, es algo que puede ser muy positivo para mucha gente. ¿Ok? Usted me está diciendo que si yo me pongo tefilín, no solo estoy cumpliendo una mitzvah, sino que estoy ayudando a corregir el mundo. Estoy ayudando a corregir aspectos rotos de la cosmogonía. Estoy ayudando a componer a Dios, que eso es en muchos casos lo que en efecto la Kabbalah, por ejemplo, de la Arizal está diciendo. Y entonces sí, o sea, eso es una gran motivación. Mucho más motivadora que pues una mitzvah. Es una mitzvah de oraita, es una mitzvah. Y puede que me guste, puede que, pero no, cuando me pongo tefilín estoy arreglando el mundo. Entonces, la Kabbalah ha tenido una un gran apogeo durante épocas de crisis. Y esto la ha hecho central para muchas comunidades judías. Y es lo que ha generado su popularidad. ¿Ok? Ahora, no quiero que se me malinterprete, y con esto quiero ya comenzar la tercera parte de la conferencia. Mucha gente piensa que yo soy anticabalista. Esto no es cierto. Yo conozco muchas comunidades donde la Kabbalah es central y donde la Kabbalah es parte de el contexto judío en el que la gente se mueve y se nutre. Yo no soy tan soberbio de venir a decir, están equivocados. Están equivocados, eso no es judaísmo, el verdadero judaísmo es el que practico yo. No soy tan soberbio. Posiblemente, o sea, yo llevo diciendo muchas cosas muchos años y creo que me he moderado. Tal vez hace 10 años diría cosas un poco más radicales. Pero lo que sí me parece de mi experiencia con las comunidades judías en América Latina es que un judaísmo sin cábala que es legítimo. O sea, eso es lo que yo quiero legitimizar. Yo no soy cabalista y tengo una tradición y tengo un judaísmo riquísimo, legítimo, auténtico, que no necesita cábala. Y ese es el judaísmo que yo quiero enseñar al promover a mis hijos, a mis comunidades, a mi propia vida. Sin desmerecer a la gente que estudia y hace cábala. Pero ¿cuáles son los 3 motivos por los cuales yo no pienso que la cábala sea una opción muy saludable para las comunidades emergentes en América Latina, para este nuevo judaísmo
de gente que se está aproximando. Tengo tres. La primera es una cuestión teológica. Mucha de la gente que se está acercando al judaísmo hoy en día en América Latina proviene del cristianismo. No estoy hablando yo de las comunidades establecidas, históricas. Aquellas que son religiosas tienen su propia dinámica y no me voy a inmiscuir en esa dinámica. Aquellas que no son religiosas, la cábala y la religión no los afectan mucho. Me estoy refiriendo a la gente que está construyendo comunidades judías, aprendiendo judaísmo, convirtiéndose al judaísmo. La mayoría de esta gente proviene de un contexto cristiano. Y el gran riesgo de la cábala para la gente que proviene de un contexto cristiano es que es un punto intermedio demasiado cómodo. ¿A qué me refiero? Para mí como rabino, al explicar la diferencia teológica entre el judaísmo y el cristianismo, uno de los grandes puntos de problema es la Trinidad. ¿Ok? Donde el judaísmo técnicamente, teóricamente, defiende una unicidad absoluta de Dios. Pero entonces yo, ¿cómo puedo promulgar la unicidad absoluta de Dios al afirmar inmediatamente que Dios además tiene diferentes aspectos? O sea, eso a mí me suena a trinitarianismo. Y esta es una acusación que varios críticos de la Kabbalah, no solo contemporáneos, sino antiguos, han elevado. Es decir, los cristianos dicen que Dios es 3, ustedes dicen que Dios es 10. ¿Ok? Y en una comunidad judía de toda la vida, en Jerusalén, eso no es tan grave. ¿Por qué? Porque yo tengo, de cierto modo, un contexto cultural que me protege. Pero para aquellas personas que se están aproximando al judaísmo desde fuera, que vienen con ideas cristianas, que vienen con ideas que no tienen un asidero en el judaísmo, la Kabbalah en muchas circunstancias permite, o sea, no permite una culturación completa al judaísmo. No es un misterio. Desde el siglo XV ha habido cábala cristiana. En Florencia, ya que estamos hablando del Renacimiento, en Florencia había escuelas de cábala cristiana, Pico de la Mirandola, que estaban traduciendo textos de cábala al italiano y al latín para decir, mira, es que los judíos claramente prueban la Trinidad, no solo Trinidad, sino un sistema mucho más complejo. Esto, un judío de toda la vida que nació judío, creció judío y se va a morir judío, no es tan grave. ¿Por qué? Porque de nuevo hay elementos sociológicos que mantienen a esta comunidad dentro de una tradición judía inequívoca. Pero para personas que están haciendo este cambio, esta conversión, esta transición, en la Cábala genera un estado intermedio teológico que en mi opinión no es ideal. Y todos sabemos, todas las personas que manejamos este tema del judaísmo en América Latina, sabemos que uno no puede abrir la boca en el internet, en español, en Facebook, sin que salgan 10,000 mesiánicos. Y gente disfrazada de judía y disfrazada de ortodoxos, ¿verdad? ¿Cuál es el andamiaje? ¿Cuál es el andamiaje judaico, entre comillas, que permite que mucha de esta gente pueda decir, no, es que yo puedo mantener estas dos identidades juntas? La Cábala. Y no solo este tema teológico, sino también esto tiene una noción fuertemente práctica. ¿A qué me refiero? Parte del estudio de la Cábala, ciertamente el estudio de alto nivel, estamos hablando de las yeshivot cabalísticas de Jerusalén y de Tzfat. Esta gente está haciendo a nivel midrashico física cuántica, es algo que muy pocas personas pueden entender fuera del círculo. Pero
la mayoría de las personas del común que tienen acceso a la cábala, el interés no es esta noción de descubrir, sino es cómo yo puedo utilizar este conocimiento, entre comillas, secreto para beneficiarme a mí. Eso que se llama cábala mamasit, cábala práctica. Y eso es lo que he visto en América Latina, Javier. Que la pitica roja y que si pongo el vaso de agua, entonces eso da y que me trae bendición y que si pongo este libro del Zohar debajo de la almohada, entonces... Y esto, de ese tamaño, son supersticiones inocuas. Son supersticiones inocuas. O sea, el hilo rojo es una superstición inocua. Donde la cosa se vuelve más complicada y menos inocua es cuando, y ese es un problema que tiene, un problema grave que tiene la cábala, cuando vienen los vendedores de secretos. Vino el rabino cabalista y repartió piticas rojas y repartió agua y la gente se enloquece. ¿Por qué? Porque dado el andamiaje cultural y teológico y filosófico de la cábala es manejar invisibles, ¿cierto? Es manejar realidades que solamente unos cuantos pueden ver. Eso abre las puertas de par en par a abusos. Y no son solo abusos que ocurren solo en el mundo de las comunidades emergentes, con estafadores, gente que dicen que son rabinos y no son rabinos, o con gente que ni siquiera son judíos, son mesiánicos, pero pasa también en el mundo judío, con grandes, entre comillas, cabalistas que van y reciben donaciones de millones de dólares, no, que tienes que hacer esto, y luego hay problemas. O sea, cuando yo digo que yo tengo poderes sobre cosas invisibles, ¿quién me controla? ¿Cómo puedo yo probar que lo que yo hago es cierto, que yo tengo acceso a estas realidades invisibles? Y en América Latina lo que he visto que ha dejado, o sea, el legado de la Kabbalah en las comunidades emergentes de América Latina, que ha sido abuso y robo. Gente que viene con el disfraz, hablando muy bonito o hablando muy raro, recibiendo dinero, recibiendo favores de toda índole, y luego se van. Y eso es grave. El judaísmo no cabalista es aburrido, no es muy interesante, no es muy poético, promete solo trabajo duro. Usted haga mitzvot, eso es lo que hace, pues, lo que usted vino a hacer. Pero tiene de bueno que como todo es razonable, no diría racional, pero sí razonable, hay un árbitro. Yo nunca voy a decir, es que me soñé que se me apareció un ángel y tú me tienes que dar 5 millones de pesos porque entonces el ángel, yo no sé qué, que está afectando la... Yo no tengo acceso a esa realidad. Por lo tanto, al menos de esta manera yo no puedo robarlos. Y lo dejo a su conciencia. Ustedes saben mejor que yo cómo es el maní en sus comunidades. Pero digan si no, que la mayor parte de los abusos y las estafas se han dado en un contexto de gente que trafica y vende lo invisible. Por último, y esto es algo que tal vez no les moleste a ustedes, pero sí me molesta a mí. Y es un accidente histórico. Sé que hay cabalistas que están tratando de reinterpretar esto, pero en mi opinión no lo han hecho todavía con éxito. Hay un aspecto de la Kabbalah que en mi opinión es algo que yo no puedo aceptar. Y es esta noción del alma judía. Dado que todo en la Kabbalah es con almas y espíritus y energías y estas cosas. Entonces, si la Kabbalah permite a los judíos hacer cosas interesantes, pues por supuesto el judío tiene que tener un alma diferente.
esta noción no solo no es auténticamente judía, o sea, no es auténticamente basada en las fuentes ni en la Torá escrita ni en la Torá oral, sino que va en contra de la Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita y la Torá oral nos dice de manera, en la primera página del libro del Génesis, nos dice toda la humanidad está creada a imagen y semejanza de Dios. Toda. La diferencia entre un judío y un gentil es una división legal, por eso es que es posible la conversión. La conversión es posible porque yo me estoy sometiendo a una nueva serie de reglas. Estoy entrando en Brit, en pacto con Dios, con el pueblo de Israel, a pesar de no haber nacido en ese pacto. Pero esto es algo que, con contadísimas excepciones, la Cábala tiene un problema. Y es esta noción de que el judío tiene un alma diferente, y por diferente, la Cábala quiere decir superior. Esta es una idea que aparece, en mi opinión, históricamente por primera vez en el libro del Kuzari, que refleja muchas de esta proto-cábala, de este proto-misticismo judío. En el Zohar es explícito, en el libro del Tania es explícito, en las obras de Lubavitch es explícito. Y para mí este es un dogma del judaísmo, o sea, la absoluta igualdad de todo ser humano es un dogma que para mí es innegociable. Innegociable. Ese para mí es la joya central y la prueba para mí de que el judaísmo es dado por Dios, de la divinidad de la religión judía, es que el judaísmo abre con esta noción. Génesis 1, 24, 26, no soy malo para citar. Todos los seres humanos somos creados en imagen y semejanza, varón y hembra fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Y para una comunidad que está hecha de conversos, apostarle a un judaísmo donde el converso o el gentil es inferior, me parece que abre la puerta a muchos problemas. Muchas de las cosas que yo recibo, de los mensajes que recibo yo diariamente en el Facebook, por correo, por WhatsApp, por todo lado es: ay, yo soy un simple gentil que ama la Torá, y la gente está confundidísima con este tema del noajidismo. ¿Por qué? Porque les han vendido de que un simple gentil no puede acercarse a la Torá. ¿Por qué? Porque no tiene el alma correcta. Para mí eso es ridículo. No solo ridículo, sino que va en contra de la idea fundamental y central de la Torá escrita y de la Torá oral. Y ustedes saben, o sea, ustedes se han venido los viernes en la noche, hay veces que yo cito Midrashim cabalísticos. Me encanta, hay maestros hasídicos como el Piaseczner o como el Kotzker Rebbe que me encantan. Ellos tienen bastante cabalá a veces. Pero yo jamás voy a poder decir que soy cabalista, porque jamás voy a poder aceptar como dogma que Dios crea almas diferentes en las personas. Que el judío tiene un alma mejor que el no judío. Si algo tenemos nosotros que tener claro es que está prohibido para nosotros pensar como nuestros enemigos. Los españoles pensaban que tenían mejor sangre que nosotros, los alemanes pensaban que tenían mejor cuerpo que nosotros. Mal favor hacemos devolviendo y transformando ese supremacismo y por simplemente elevarlo a nivel invisible. Cuando tenemos claras pruebas en la primera página de la Torá y a través de toda la Torá escrita, de que lo que importa al Dios de Israel es el comportamiento de las personas, de que esto no se trata de una aristocracia espiritual, sino de una serie de reglas para vivir en armonía con Dios, con mis semejantes y con el mundo. Y hace daño
La gente que es conversa o que no es judía y que acaba metida en Kabbalah, acaba enredada. Entonces luego toca hacer maromas. Ah, no, es que tú cuando eres converso, entonces naces con un alma judía, pero entonces no se había manifestado, o cuando tú te conviertes, entonces recibes un alma judía. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde aparece eso? De tal cosa no aparece en ninguna de las fuentes. No solo no aparece en ninguna de las fuentes, sino que es, en mi opinión, una creencia que no solo contradice a nuestras fuentes, sino que le va a hacer mucho daño a la gente. Pensar que yo tengo un alma de segunda mano, pensar que yo soy un ciudadano de segunda, y que es algo que es inevitable, porque yo no puedo cambiar mi alma. Yo puedo perder peso, yo puedo ganar peso, yo puedo cortarme el pelo, me puedo teñir. Michael Jackson se cambió el color de piel. Mi alma no la puedo cambiar. Eso es deprimente y es muy tóxico. Es muy tóxico y produce un judaísmo tóxico. Judaísmo tóxico. Dígame si no es verdad. Gente que apenas se convierte, ¡ay, los gentiles! Alma goy. Entonces, ¿usted para qué hizo todo este esfuerzo, todo este estudio, todo este dinero, y viajar y circuncidarse? ¿Es para sentirse mejor que el vecino? ¿Eso es judaísmo? Eso es infantil. Las ganas infantiles de creerse mejor que el vecino. ¿Quieres ser mejor que el vecino? Demuéstralo con actos, con generosidad, con interés, con integridad, con compasión. Y el vecino tal vez aprenda y sea también mejor y más compasivo y entonces ya no hay competencia. Pero esas tres razones, la cercanía teológica con el cristianismo que produce muchas de estas teologías intermedias, que además dejan que se filtre todo un montón de cosas que no, que el diezmo y que el abacadosh, y una teología politizada con ganas como de que venga el fin del mundo, algo que el judaísmo no necesita. El pueblo de Israel no necesita más gente loca creyendo que el fin del mundo va a ser ahorita, y que Dios solo los quiere a ellos y que odia al resto de la humanidad, y que solo ellos, 0.02% de la humanidad, son los elegidos de Dios. No necesitamos más de eso. Ya eso tenemos suficiente dentro del pueblo judío, no tenemos que importarlo desde afuera. Segundo, como es un sistema que pone un énfasis tan grande en cosas que no son perceptibles por todos, se presta para muchos abusos, se presta para muchos. Porque cuando yo vendo cosas invisibles, entonces nadie sabe lo que estoy vendiendo, o si lo estoy vendiendo de verdad. Y por último, mal hace una persona que viene aquí de fuera, adoptando un judaísmo donde esta persona no va a ser, no va a ser un ciudadano completo, o mucho más grave. Ahora que yo entré, ahora que ya tengo mi alma judía, ¿cierto? Ahorita que ya me compré mi Ferrari, entonces ahorita sí voy a mirar mal a los que tienen que andar a pie y los que tienen que andar en burro. Porque eso es pequeñez espiritual. Eso es pequeñez espiritual. Y ese es el dogma de la Kabbalah con el cual yo no puedo. Hay cosas que no me gustan del Rambam, hay cosas que no me gustan del racionalismo, pero nada produce en mí un rechazo tan fuerte, tan visceral, como la noción de que Dios tiene almas que Dios quiere y almas que Dios no necesita o que Dios no le para cuidar. ¿Ok? Con esto llego a, creo que me pasé unos 5 minuticos, 10. Preguntas, comentarios. Bueno, Ravi, aquí tenemos dos comentarios que tienen mucha relación. Dice,
Walter dice, Rabino, ¿por qué la cábala está calando el mensaje en otras religiones hoy en día? Y hay otro mensaje muy similar. Serraf, la convivencia de los judíos con los cristianos influyeron también en el crecimiento y adopción de las ideas cabalistas. Yo diría, comenzamos por la segunda, que es más fácil. En mi opinión es inevitable. El Zohar aparece en España en el siglo XIII, es una época de gran fermento místico también en el cristianismo español, justamente. Y, y todas las culturas que viven juntas se polinizan. El judaísmo de Facebook, una de las cosas ridículas del judaísmo, del internet y del judaísmo emergente, es esta obsesión con la pureza intelectual. Es que esto es verdaderamente hebreo y esto es griego y esto es romano. Ustedes viven en Colombia y en México. Díganme qué parte de su cultura es española, qué parte es azteca, qué parte es gringa, ¿cierto? Ustedes oyen música de Jennifer López y ven películas de Hollywood y comen quesadillas que son aztecas. O sea, ¿qué parte de su cultura es pura? Nada. Y esto no solo somos nosotros. Así ha sido a través de toda la historia. Entonces, los judíos que vivían en España eran españoles, ajá, y sus vecinos eran místicos, ellos también, y había ideas que los cristianos recibieron de los cabalistas y los cabalistas de los cristianos. Eso es. ¿Por qué es tan popular la cábala? Porque estamos en tiempo de crisis. Porque estamos en tiempo de crisis. Y en tiempos de crisis la gente, en vez de aferrarse a los demás, es lo que debemos hacer, de tener cabeza fría, comienza muchas veces la competencia de cómo gano yo, cómo hago más puntos que el otro, cómo hago para agradar a Dios, entre comillas, pero, o sea, esto también precluye que otras personas lo agraden. Y esto no es solo en el judaísmo. Ustedes vayan a los cristianos, todo el mundo está haciendo meditación y todo es una cuestión de espiritualidad, lo cual no es en esencia mal. No es en esencia mal. El péndulo de las religiones va y viene, y va y viene, y va y viene. Pero en mi opinión, lo que yo estoy viendo en las comunidades en América Latina, gente que se está aproximando, este no es un camino que vaya a ser muy productivo. ¿Ok? Preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Nery Díaz. Dice, ¿cómo escapamos de la cábala? No es cuestión de escapar. O sea, tampoco es una cuestión de volverse. Yo sigo haciendo Lejado Di. Lejado Di es un poema cabalístico del siglo XVI. Lejado Di, la gente que viene a mi servicio sabe que yo hago cabalazón. Hay muchas costumbres cabalísticas que ya se volvieron parte del tejido inevitable del judaísmo. Lo que yo sí considero muy peligroso es esta noción de que la Kabbalah es el espíritu de la Torah. O sea, es que el mismo argumento es paulino. Pablo de Tarso, que decía, la Torah es el cuerpo de la ley es el cuerpo, pero el espíritu es lo importante. Y si yo me creo ese cuento, y me lo han dicho muchas veces, que a mí esto del judaísmo no me interesa, yo lo que quiero es Kabbalah. Yo soy rabino, yo enseño judaísmo. Y como decía mi abuelito, eso en mi opinión es ensillar sin traer las bestias. Y no siempre por los motivos más pulcros. ¿Ok? La gente quiere estudiar a Cordovero y estudia en Zohar. Fantástico, fantástico, pero esto tiene que hacerse, de cierto modo, también con ya un judaísmo robusto. Por eso, en Polonia, o sea, la Kabbalah,
por ejemplo, ha producido prácticamente todos los movimientos mesiánicos, canzones de los últimos 800 años tienen origen cabalístico. El Shabtai Tzvi, Frankel, etcétera, etcétera, todo proviene de meditaciones cabalísticas que definitivamente salieron de lo aceptable en el judaísmo. Entonces, la Kabbalah tiene ese riesgo cuando yo la pongo como centro. Cuando yo no sé Torah, cuando yo no sé Talmud, pero me la paso todo el día estudiando Kabbalah, eso, si yo, Tashi, pon la pregunta del More Adriano, por favor, porque ese es el antídoto. Ese es el antídoto. El antídoto no es volverse un anticabalista o tratar de purgar o tratar de escapar de la Kabbalah. Es que cuando yo tengo una vida judía rica de Torah oral, de Talmud, y sobre todo donde estoy en una comunidad sólida, de una comunidad proactiva, diversa, ¿cierto? Donde si yo digo una locura, alguien me va a decir, oiga, no sea locura. Párela. Aquí tenemos que encontrar un punto intermedio. Y es uno de los problemas de cuando yo vendo invisibles y compro invisibles, y para mí todo el judaísmo es cuestión de invisibles, es muy difícil armar comunidad, porque entonces este cree que le está hablando el ángel Sandalfón, y este le está hablando Metatron, y este le está hablando el otro Tototron. Entonces, cuando todos estemos formando comunidades que tengan una idea robusta de Torah, de Talmud, de Tefilá, de comunidades que no vivan dividiéndose. Y ay, no, es que me cansé porque este moreno enseña la verdad, entonces armo mi otra iglesia de garaje. Y entonces no, que esta conversión sí sirve, que esta conversión no sirve. Cuando creemos comunidades sólidas, estables, que sobrevivan varios años y varias décadas, ay, estudien toda la Kabbalah del mundo. Por eso a eso venía lo del sabatianismo. No sé si ustedes habrán oído un tema de que para estudiar Kabbalah toca tener 40 años y toca ser casado y toca tener un montón de cosas. Esto no son reglas cabalistas. Estas fueron reglas que fueron impuestas por lo que se llamaba el Consejo de las Cuatro Tierras, que eran como la corte comunitaria más importante del judaísmo en el este de Europa. Y era justamente para que la gente, ya cuando yo tengo 40 años, yo ya tuve mis hijos, yo ya produje, yo hice lo que tenía que hacer. O sea, la gente se moría cuando tenía 50 años. Por lo tanto, pues ahora sí me puedo dedicar a cosas invisibles. Pero esa no fue una regulación que existía en todos lados. Y lo que yo critico no es a la Kabbalah en sí, sino critico que la gente ponga la Kabbalah por encima del judaísmo. Porque eso no los va a llevar al judaísmo. ¿Ok? Ahora, mucha gente, y es un argumento que no, es que como es un conocimiento tan amplio y tan alto y tan selecto, entonces la gente tiene que prepararse. Bueno, si quieren creerlo, pues crean. Había comunidades donde la gente comenzaba a estudiar Zohar a los 10, 11 años, 12 años y no estudiaban nada más. Y eso, o sea, y ahí es donde yo disiento. Pardes, entonces Sod es lo más oculto y por lo tanto es lo más importante. Es un argumento paulino. Es un argumento igualito al de Pablo de Tarso. Y es algo que no ha sido escrito, algo que no es probable, algo que no es sometible al consenso y a la supervisión de toda la comunidad, acaba siendo más importante que el documento que todos podemos leer, todos podemos compartir y sobre el que podemos construir consenso. Eso es lo bonito de la Torah, que es un libro y el libro no cambia.
Yo me puedo sentar y leer. Entonces dicen, no, no me parece. Bueno, vamos a ver, traigamos el Talmud y comenzamos a investigar. Pero cuando lo que yo estoy apuntando es encontrar el secreto no está basado en el texto. El secreto es la experiencia de unos individuos elegidos, entre comillas, que ven cosas que otras personas no ven. Muy difícil crear consenso sobre esa base. Y como dice el rabino Weinstein, o sea, eso es lo bonito, pero también lo peligroso de la Kabbalah. Lo bonito de la Kabbalah es que reintroduce muchos aspectos míticos, o sea, poéticamente es hermoso. El libro posiblemente poético más hermoso de todo el budismo es el Zohar. La osadía lingüística y conceptual es fantástica. Mientras yo lo vea como un midrash. Pero si lo veo como algo que puede reemplazar o contradecir al Talmud, ya yo tengo problemas. Y el Tanaj, como dice el rabino Weinstein, o sea, parte de lo revolucionario del Tanaj es que viene a destruir muchos mitos. O sea, nosotros éramos, como dice la Gadá, idólatras en Egipto. Terach, el padre de Abraham, era fabricante de ídolos. Nosotros vivíamos, la Torá incluso tiene ecos de muchos mitos babilonios. Los Nefilim y Tiamat y algunos salmos es como Dios venciendo a la serpiente Tiamat. O sea, todo esto son ecos de mitos babilonios y egipcios que nosotros, viviendo en ese contexto, habíamos absorbido. Y que la Torah viene a decir no. No mitos. Brit. Ley. ¿La Kabbalah tiene origen en Mitzrayim? No. Tajantemente no. Es expresada en lenguaje neoplatónico, conceptualmente es neoplatónica. La Kabbalah, al menos desde una perspectiva histórica, crítica y racional, no puede ser anterior al siglo III. Preguntas. Y creo que esta es la última, ¿cierto, Kadashi? Hay bastantes, hay bastantes. Lo que pasa es que algunas ya sí ya tienen respuesta. Y nos pregunta, ¿usted cree que el judaísmo ashkenazi tiene razón advirtiendo que el estudio del Zohar se debe hacer después de muchos años? Respondí. Ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque de la Kabbalah estaban saliendo un montón de herejías. O sea, que es una palabra chistosa para usar dentro del judaísmo, pero es cierto. O sea, Shabtai Tzvi, Frankel, toda esta gente que de pronto comenzaban a salir con que se querían casar con la Torah y que ya no había que hacer mitzvot y que había que hacer orgías y todo este cuento. ¿De dónde lo sacaban? No de los textos cabalísticos, sino de revelaciones cabalísticas que habían recibido, porque decían, cuando hay una doctrina secreta, una doctrina invisible, donde yo tengo ángeles que me hablan y me pueden decir cosas nuevas que no están en la Torah, se abre la puerta a muchos problemas. ¿Cuán ligado está la Kabbalah con el sionismo? No, sionismo es una doctrina política, la Kabbalah es una doctrina teológica. Hay cabalistas sionistas, hay sionistas cabalistas, como ya hablamos, hay cabalistas cristianos también. La idea de física cuántica, la gente no tiene ni idea qué significa física cuántica. La física cuántica es física. Es cómo se comportan las partículas subatómicas. No tiene nada que ver con esoterismo. Ok. Bueno, Raúl, parece que el tema ha sido muy, muy interesante, ha tenido bastante acogida. Todavía hay preguntas. Entonces, la idea es que nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de conferencias.
Si alguna pregunta queda sin respuesta, la vamos a revisar y la vamos a traer en una próxima edición de conferencias con el Rabbi. Yo, o sea, a mí las preguntas las he visto así como en un ticker, entonces no las he podido leer con atención. Sí, sí, sí. Pero tal vez en un par de semanas podemos tal vez recopilar algunas de estas preguntas y utilizarlas como trampolín para... A ver, vamos a esperar unas dos preguntitas o una preguntita más y terminamos. ¿Qué sucedió para que se formulara tratar de investigar algo más allá con interés de buscar un Dios que no se estaba escuchando al momento de ya no haber más profetas? No entiendo la pregunta. Podríamos decir que la cábala es importada. Okay, todo es importado. O sea, olvídense de que hay una idea puramente hebrea. Hay ideas revolucionarias, la mayoría de ellas están en la Torah. Todo lo demás son desarrollos. Esto de que yo tengo una mente kasher porque solo pienso en judío es paja, mentira, es falso. De nuevo, o sea, mírense ustedes son colombianos, peruanos, colombianos, brasileños, mexicanos. Díganme qué parte de su cultura es chincha, qué parte es azteca, qué parte es... Incluso uno como judío, en Colombia o en México o en España o en Argentina, hablando español, ya está cargando con una serie de conceptos. El español es una lengua católica. El español es una lengua católica. Culpa, pureza, impureza. Todos esos conceptos traen un bagaje cultural cristiano, católico, latino eventualmente, que incluso para dos judíos que están hablando en español, a veces toca, ¿sabe qué? Mejor no usemos estas palabras porque estas palabras tienen como complicaciones. Pues no busquemos pureza, pero busquemos buenas alternativas. En el judaísmo se creen milagros, el judaísmo no existe. El judaísmo no existe. Hay judíos que creen milagros, hay judíos que creen menos en milagros, hay judíos que creen que los milagros son así como que Dios está en un Facebook y espicha y mata a la gente o que salva a esta persona. Hay gente que tiene una visión un poco más sofisticada del milagro, pero eso acaba generando diferentes judaísmos. O sea, hoy hablamos, a grosso modo, de judaísmo racionalista y judaísmo cabalista. Y la misma cabalá no es lo mismo la cabalá de Abulafia que la cabalá de Arizal, no es lo mismo el Zohar que el Bahir, no es lo mismo Yosef Gikatila que Bala Sulam. No es lo mismo. La cabalá es muy amplia, la filosofía es muy amplia. La filosofía judía, el racionalismo judío es muy amplio. Hay unos que son aristotélicos, los que no lo son, los que son espinocianos. Y cada comunidad maneja sus definiciones. Me gusta esa pregunta. ¿Qué está haciendo la comunidad judía para evitar tanto fraude? Nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a nadie le importa lo que pasa en el mundo emergente. Nadie. O muy poca gente está invirtiendo en lo que pasa en el mundo de las comunidades emergentes. Si alguien vino, robó, tocó peladas, embarazó a alguien, no tiene, o sea, aparte de mucha gente que es que eso le da shpilkes, que le da cosas como el doctor Chapatín, no se está haciendo nada. ¿Qué se puede hacer? Es algo que ustedes pueden hacer. O sea, y supongo que por ustedes me estoy refiriendo a gente que está como en este mismo cuento. Si me está escuchando gente pues, de la comunidad establecida en Argentina, o sea, este es o en Buenos Aires, o en Chile, o en Colombia, pues esto es como un autosegregado. Prendan, o sea, apliquen la máxima de Hillel, pero aplíquenla con la cabeza. Si cuando ustedes eran cristianos, o sea, piensen algo, se aparece el rabino Perencejito con su turbante y vendiendo un vaso de agua do Sefirá de Tiferet.
¿cierto? Se aparece el rabino Perecedito vendiendo agua cabalística. Hagan el siguiente experimento mental. Si este tipo fuera evangélico, ¿yo le creería? Y si la respuesta es no, pues no le crean. Porque la persona sea, entre comillas, rabino, porque sea, entre comillas, cabalista, no lo hace menos charlatán que el otro. O sea, en Colombia, y me disculparán, por favor, mil disculpas, porque no tengo una mejor forma. Bueno, prendan el tontómetro. Hay otra palabra, pero es que en México es una muy mala palabra. En Colombia no es tan mala palabra. Prendan el tontómetro. Piensen, este tipo viene, nos está pidiendo plata, está diciendo, ay, que las peladas me manden el WhatsApp y que nos vamos ahí. Si el tipo no fuera rabino, si el tipo no tuviera un sombrerote negro y una barba, ¿ustedes estarían parando bolas? ¿Sí o no? Y si la respuesta es no, pues no le paren bolas. Porque el judaísmo es diverso. Hay rabinos muy pícaros, hay rabinos honestos, hay rabinos muy buenos. El Shulchan Aruch tiene 4 tomos. Or HaHaim, Ibn Ezer, Oredea, Hoshen Mishpat. Y dicen que hay un 5.º volumen del Shulchan Aruch. ¿Y cuál es el 5.º volumen del Shulchan Aruch? El sentido común. Pero mucha gente, porque está enamorada del judaísmo y le encanta la Torah y lo acaban de descubrir, están súper engrumados, embaladísimos. ¡Ay, qué maravilla el judaísmo! La Torah y la verdad de Hashem, bla, bla, bla. Y se les aparece algo y suspenden todo tipo de crítica. Y eso es lo que el judaísmo, el verdadero judaísmo, y esto es tanto el judaísmo cabalista como el judaísmo racionalista, si algo tienen en común es que hacen preguntas. Los primeros en criticar a estos estafadores, vendedores de lo invisible son los mismos cabalistas. ¿Por qué? Porque los hacen quedar como un zapato. ¿Ok? Es la misma actitud que tiene un obispo católico bueno cuando pues en su parroquia salen 3 pedófilos y ay, el tipo se agarra la cabeza, ¿qué hago? Me hace quedar mal. No solo eso, yo que están pues transgrediendo. Los cabalistas también, o sea, los verdaderos cabalistas, la gente pues que es seria, que está en un contexto histórico, cultural, esto también los afecta. ¿Pero qué pueden hacer ustedes? Prendan el tontómetro. Prendan el tontómetro. No todo el que dice que es rabino es rabino. No todo lo que la gente dice, esto es lo que el judaísmo dice, eso es lo que el judaísmo dice. No, el judaísmo no existe. La Torah dice, muéstrenme. Eso es una de las cosas que a mí me encanta del judaísmo. Yo siempre puedo decir, ¿dónde está? Cíteme la fuente. Ah, es que yo me soñé que se me apareció un ángel. Paja, adiós. No es parte del discurso. Muéstrenme. Ah, no, pero es que está en el Brit Hadashah. Eso no es judaísmo, adiós. Así de fácil. Y hay que entender que muchas otras cosas no son prueba. Una gematria no es una prueba. Ah, es que el nombre de Barack Obama es igual a Ishmael, entonces Ishmael, y esto es Gog y Magog. Eso es un ejercicio muy bonito de Midrash. Y sirve para hacer unos sermones de raca mandaca, sermones, la gematria del fan. ¿Por qué? Porque es bonito. Ah, estoy creando conexiones entre estas dos palabras, pero una cosa es un sermón, una cosa es un midrash, y la otra cosa es que sea verdad. Pues la gente la descresta. Aprendan. ¿Quieren un consejo? Prendan el tontómetro y estudien mucho. Y si alguien les dice algo que les suena raro, oiga usted, rabino, con respeto, ¿me puede dar la fuente? Me gustaría estudiarla por mi cuenta. No toca ser irrespetuoso. Y es algo que ustedes me pueden decir a mí. Creo que me ha pasado como 3 veces. Y han sido de los 3 días más alegres de mi vida. Rabino, eso que me dijo usted me suena muy raro. ¿Me puede dar la fuente, por favor? Con mucho gusto. Y aquí está la fuente. Y hay fuentes de fuentes. ¿Ok? Hay fuentes de fuentes. Una cosa es la Torah, otra cosa es el Talmud, otra cosa es la Mishnah. O sea, y eso es lo bonito como de la jerarquía y la tradición textual del judaísmo. Yo puedo decir, es que el Rambam en el Moreh Nevuchim dice, ok, pero el Rambam en el Moreh Nevuchim no es el Talmud. Y yo soy fan del, o sea, yo soy barra brava del Rambam, pero pues ese es el judaísmo que yo trato de seguir, pero eso no significa que ese sea el judaísmo. El Talmud siempre le va a ganar al Rambam.
la Torá siempre le va a ganar al Talmud. Bueno, en el judaísmo es imposible estudiar la Torá sin el Talmud, pero dentro de la misma lógica dialectal de la escritura judía hay órdenes. Siempre pidan el recibo, pidan la Kabbalah, ahí está. Para que no les metan Kabbalah chimba por Kabbalah buena, pidan el recibo, pidan la Kabbalah, digan, déjenme ver dónde está, yo quiero ver el libro. Ahora, el problema es que si les sale por allá un libro en hebreo, ustedes no saben hebreo, ahí sí tienen problemas. Por eso hay que estudiar, hay que formarse y no hay que tragar entero, hay que aprender el tontómetro, cosas que yo no me aguantaría de un predicador evangélico, no se las aguanten a rabinos. No se las aguanten a rabinos. No es correcto, como no es correcto que un predicador evangélico se lleve y le comience a sacar fotos a las peladas, no es correcto que un rabino lo haga. Y no hay justificación. No, es que él es una persona muy santa y él está tratando de luchar contra las kippot. Un viejo verde que le está sacando fotos a las peladas. No, o sea, los judíos somos humanos y somos muy humanos. Menschliches also menschliches, como decía Nietzsche. Es humano, demasiado humano. Yo sé que para el converso que viene con, ay, todo es lindo, todo es magnífico, todos los judíos son buenos, todos los rabinos son sabios. Humanos. Vayan y lean los profetas no le tenían gran amor al pueblo de Israel. Eso no significa que, o sea, hay que juzgar a la gente por sus acciones. Hay que juzgar a la gente por sus acciones. A los cabalistas y a los racionalistas. Hay que juzgar a las ideas por su valor. Si a mí me viene un tipo hablándome de que los alemanes tienen mejor alma y que por lo tanto son superiores y que por lo tanto yo debo creer todo lo que me dicen porque ellos son el Übermensch, son el superhombre, son Superman, Kalel Ben Yorel. Yo lo mando a freír espárragos y voy a hacer exactamente lo mismo cuando el judío me diga lo mismo. Hay que saber en qué creo yo y hay que saber dónde yo trazo mi línea en la arena y esta es mi línea. Y hay que prender el tontón. Bueno, Rabí, como siempre, un honor tenerlo de compañía. Recuerden todos que esta es la primera de muchas conferencias que vamos a ir haciendo. Estén pendientes siempre de nuestra cuenta de Círculos Atletas del Caribe, donde vamos a ir preguntando cuáles serán los futuros temas. Este tema da para una segunda conferencia, Ravi, porque hay personas que han pedido que sigamos hablando del judaísmo sin cábala. Entonces, muy agradecido con usted, con todos los que nos acompañaron esta noche. Y bueno, de verdad que nos vemos muy pronto a través de este mismo canal. Y a todos invitadísimos todos los días a las 6:30 hora Colombia, México, 7:30 hora Venezuela, Miami, 8:30 hora Argentina, Brasil. De domingo a viernes por nuestro canal de YouTube, YouTube, Sefarad, para nuestro servicio de Shaharit, y los viernes a las 5 p.m. para nuestro servicio de Kabbalah Shabbat. Sí, nosotros en el círculo también hacemos Shaharit los sábados. Entonces pueden acompañarnos. Está el vínculo en la página de Facebook. Javerim, Javerot, tengan todos ustedes una muy buena noche. Refuah Shlema para todos aquellos que no estén bien de salud, que tengan gente enferma en sus familias. Si no pude responder a sus preguntas, discúlpenme. De nuevo, como digo, pasan las preguntas, así yo las agarro sí, un poquito, pero para la próxima conferencia voy a revisar los comentarios y tal vez esa sea una plataforma para hablar de nuevas cosas. Ok.